Ahora sí, estamos grabando la clase, así después les queda y para si algún compañero no está o cuando quieran repasar. Bueno, gurises, hoy vamos a seguir, vamos a hablar para poder entender qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa, qué tenemos que hacer para ayudar a otra persona. Primero tenemos que entender cómo funciona, cómo es el cuerpo humano normal, por decirlo de una forma. La palabra normal es media rara, pero un cuerpo humano funcionando sanamente en teoría, vamos a ver un poco eso. No es una clase de anatomía profunda ni fisiología, o sea, vamos a hacer un pequeño resumen de cuerpo humano para que ustedes tengan algunas nociones para después ir entendiendo cómo tenemos que actuar para poder mantener lo más estable posible a la víctima. ¿Sí? Vamos a ver un poquito. Entonces, tengo una presentación que la voy a compartir con ustedes y la vamos a ir viendo y charlando. Como siempre, cualquier cosa, me paran, retrocedemos, hablen, charlamos todos. Ahora voy a compartir, esperen. Esto siempre, para empezar a compartir, siempre tengo... A ver, ¿ahí ven conmigo? Sí. Bien. Yo quiero ver si... Porque ahí está, quiero ver si amplío así. Esperen. ¿Ahí ven toda la presentación en pantalla completa? Sí. Sí. Ya no ven el programa, Sí. como quien dice. Sí. Está, perfecto. Bien, vamos, como les decía, esperen que voy a minimizar. Ahí está. Minimicé las pantallas. Vamos a empezar con, vamos a hablar, como les decía, de cuerpo humano. ¿Ahí vieron que cambié la pantalla? Sí. Perfecto. Vamos a empezar con sistema muscular. ¿Lo ven conmigo? Sí. Perfecto. Bien, primero, hay tipo de tejido muscular. Hay principalmente 3 tipos de fibras musculares diferentes. Tenemos el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular esquelético y el tejido muscular liso. Los músculos en sí, la función es el movimiento, la contracción y estiramiento de la fibra muscular y para permitir movimientos. El músculo liso y el músculo cardíaco en general funcionan para facilitar las funciones del cuerpo. Por ejemplo, los latidos cardíacos, la digestión, la formación de la orina, todo eso lo hace el músculo liso. Y el esquelético mueve nuestro cuerpo en el espacio. O sea, son los movimientos de las extremidades, del cuerpo en general como por fuera. Como les decía recién, tenemos 3 tipos. Acá están las fibras. La diferencia es entre una y otra, por eso el nombre del músculo liso es liso. El esquelético o estriado tiene como rayitas. Y el músculo cardíaco es muy parecido al esquelético. Vamos a hablar primero un poco de los músculos esqueléticos o el estriado. En general tenemos más o menos más de 600 músculos diferentes en el cuerpo. Estos se encuentran en la parte externa del cuerpo, están unidos a los huesos y se encuentran eso, entre como que los huesos y la piel, en la parte externa del cuerpo, y son los que nos permiten movernos el cuerpo entero y en relación al medio ambiente. Una característica importante del músculo esquelético es que responde a nuestro pensamiento, es voluntario. Yo pienso en movernos y el músculo es que se mueve. Yo pienso mover el brazo y el músculo se contrae el bíceps y se mueve el brazo. Otra característica importante del músculo esquelético es que se dice que tiene fatiga, se cansa. Uno, por ejemplo, podemos salir a correr y correr 4 cuadras. Si estoy más entrenada, capaz que corro 10. Si estoy menos entrenada, capaz que corro 2 cuadras. Pero estemos así muy entrenados o poquitos, llega un momento que la fibra del músculo esquelético o estriado se cansa. Por más entrenamiento que tengamos, vamos a llegar, no sé, a la cuadra 15 y la pierna, por ejemplo, empieza como a temblar. Eso es que el músculo se cansa, necesita descansar, se fatiga. Es una característica del músculo esquelético o estriado. Los músculos, como yo lo decía recién, el esquelético se une a los huesos para permitir los movimientos. Se conectan al esqueleto, ya sea directamente a los huesos o por ligamentos,
y cuando se contraen, estos juntan y cuando se relajan, estiran estos puntos de unión al el esqueleto. Y así es como hacen los movimientos del cuerpo en general. Cuando hablamos del músculo liso, por ejemplo, yo les contaba hoy, el músculo liso está más internamente, está relacionado con los movimientos internos del cuerpo, con el funcionamiento normal del cuerpo. En todos nuestros órganos, parte de su forma, parte de sus capas, es justamente músculo liso, ya sea el tracto respiratorio, los vasos sanguíneos, la vista, el tubo digestivo, el útero, todo tiene una capa de músculo liso que es lo que hace que funcione y que cumpla su función, que pueda cumplir su función y mover sus productos, por decir algo, de un lado al otro. El músculo liso, a diferencia del músculo estriado, no tiene fatiga, nunca se cansa. Puede trabajar 24 horas al día. Nosotros respiramos todo el tiempo. Y otra cosa importante, el músculo liso es independiente de nuestro pensamiento, es involuntario, funciona solo directamente con el sistema nervioso, pero no pasa por nuestro pensamiento. Así como les decía recién, lo del sistema respiratorio, nosotros respiramos hasta cuando estamos durmiendo. Yo no tengo que pensar en respirar y los pulmones siguen funcionando. Lo mismo el corazón, que si bien es el músculo cardíaco especial, pero es muy parecido al músculo liso en ese sentido. El tubo digestivo, el útero, todo el sistema urinario es independiente de nuestro pensamiento y no tiene fatiga, no se cansa. Como les decía recién, lo que dice acá es que forma parte de todas las paredes de los órganos del cuerpo y facilita o permite que se realicen las funciones corporales. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. ¿Me van Sí, siguiendo? sí. Muy bien. Antes de pasar al sistema óseo, cortito, el músculo cardíaco es muy parecido al músculo liso en el sentido de que no tiene fatiga, que no depende de nosotros, es involuntario. La fibra es especial, pero es muy parecido en sentido al músculo liso. Pasamos del sistema. Esto vamos a hablar así de cada sistema muy cortito. ¿Sí? Es solo para un entendimiento general, para una base a lo que va a ser luego las diferentes acciones para ayudar a mantener estable a la víctima. Vamos a pasar ahora al sistema óseo. El sistema óseo, o esquelético, se compone de huesos, ligamentos y cartílagos. Tenemos en general 206 huesos, más varios cartílagos y ligamentos para las uniones, como decíamos recién, de los músculos. Acá ¿Me hablaron? 104 porque te uno de acá. Bien, sigamos entonces. Los ligamentos muchas veces están en las articulaciones y en las uniones de los músculos con los huesos, y también tenemos cartílago como por ejemplo en la nariz, y también en el hueso, en el ilioides acá, o alrededor del ilioides vendría a ser, mejor dicho, en el cuello. Los huesos en general podemos dividirlos de varias formas. Por un lado, según dónde estén. Entonces tenemos los huesos de la cabeza, los huesos de la columna, que son el tronco junto con la caja torácica, y los huesos de las extremidades, los miembros inferiores y miembros superiores. ¿Cuáles son algunas de las funciones de los huesos? ¿Tá? Una de ellas es la protección. ¿La protección de qué? De órganos vitales, de órganos muy importantes. Por ejemplo, el encéfalo, lo que es el cerebro, está rodeado por los huesos que forman parte de la estructura de la cabeza. Luego tenemos, por ejemplo, el corazón y los pulmones, que están ubicados dentro de la caja torácica, quien los protege, y la médula espinal, por ejemplo, dentro de la columna vertebral. Los huesos, junto con los músculos y los nervios, son los que nos permiten el movimiento. ¿Tá? Como decíamos hoy, los músculos se insertan, se agarran de los huesos para poder movernos. Los huesos, hay algo muy importante dentro de los huesos, ¿tá? Que es
Ay, esperen que apreté cualquier cosa. ¿Se fue la pantalla o la siguen viendo? Seguimos viendo. Está. Está, esperen que soy yo la que me fui, que no sé, ay, ya vuelvo. Ahí. ¿Siguen viendo lo de la médula ósea? Sí. Sí. Perfecto. Bien, yo había apretado sin querer cualquier cosa. Bueno, volvamos, perdón. Les contaba, dentro de los huesos no son, los huesos son órganos, son blancos, blanquecinos, son duros, pero dentro tienen lo que se llama, la gran mayoría tienen lo que llaman lo que es la médula ósea o la médula roja. Ósea porque viene de hueso y roja porque es de un color amarillento medio rojizo. La médula ósea roja es un tejido blando, que está bien en el centro de muchos de los huesos, como son los huesos del cráneo, los omóplatos, las costillas, la pelvis, la columna, los huesos largos. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene células madre. Es una grasita donde nacen y crecen las células madre. ¿Cuáles son aquellas células madres? Son las que luego se van a convertir en las células de la sangre. Ahora cuando vemos sangre van a entender un poquito más esto, pero se los tiro ahora. Bien, ahora después vamos a volver con esto de la médula roja. Por otro, volvemos en sí con los huesos. Decíamos que una forma de clasificarlos es según en qué parte del cuerpo estén. Otra forma de clasificar los huesos es según el tipo, según su forma. Y su forma también va a tener que ver, ahora vamos a ver, con la función de estos huesos. Por ejemplo, decíamos, una de las funciones es la protección. Entonces, en general, los huesos que protegen, vamos a ver que son de forma plana, que forman como escudos, por ejemplo. Acá tenemos la imagen de los huesos planos, que son como pequeños escudos que protegen los órganos internos. Tenemos los omóplatos y las costillas y el esternón, que protegen el corazón, los pulmones y parte del hígado. Y luego tenemos, por ejemplo, los huesos de la cabeza, los huesos craneales que protegen lo que es el cerebro. Los huesos largos, por ejemplo, son los que nos sirven para soportar el peso del cuerpo, la forma de nuestro cuerpo y facilitan los movimientos. Entonces tenemos los huesos de las extremidades, que son más que nada para mover y soportar el peso. Después tenemos también huesos cortos, que generalmente son los del tobillo y los de la muñeca, los tarsianos y los carpianos, que estos sirven para los movimientos y provocan también estabilidad al resto de los huesos. Creo que quedan dos. A ver. Ah, no, faltan 7 minutos, falta un montón. Seguimos. ¿Venimos bien hasta ahora, chicos? Sí. Perfecto. Sí. Bien, vamos. Los huesos, junto con los músculos, son los que nos permiten estar de pie, ¿da? Y nos permiten el movimiento y el estar en dos patas y estar de pie. También los huesos sirven de inserción de, como decíamos hoy, por fuera los músculos y por dentro, por ejemplo, nosotros estamos de pie y tenemos en la barriga, en el abdomen, un montón de órganos. Nos acostamos y esos órganos no se van todos bien para atrás, quedan ubicados en la misma zona. Hacemos paro de mano, nos ponemos al revés y no se nos va todo para el cuello. O estamos parados y no se nos cae todo para la pelvis. ¿Eso por qué? Porque si bien los órganos tienen movimientos, se quedan en cada uno lugar porque están unidos. Tenemos, hay algo que se llama el peritoneo. Yo les tiro los nombres, no es para que se los acuerden ni nada por el estilo, es para que los escuchen y les suene nada más. Tenemos el peritoneo. El peritoneo, imagínense como si fuera una sábana, una fundita, que mantiene, que se mueve un poquito, mantiene los órganos en el lugar y se insertan los costados al hueso, a la cadera abajo y a la base de las costillas. Entonces mantiene los órganos en su lugar. ¿Quedó eso? Sí. Bien, es raro, pregunto a veces, claro, porque yo al compartir pantalla, les cuento, no los veo porque no veo las cámaras. Capaz que si las pongo así chiquitas, a ver si las puedo poner un poquito. Las puse acá en un costadito porque si no me mataba. Sola. ¿Eh? Pensás que te dejamos sola. Es que eso me pasa ahora, las puse igual en la mitad de la pantalla, porque si no es muy raro, le hablo a la pantallita mía con la imagen, pero no los veía, entonces era como muy, no sé si me estaban mirando o se fueron todos a dormir y se aburrieron. Los voy a dejar así en chiquito, igual así los puedo ver, ahora sí los veo. Bien. Estamos anotando.
Dale, igual yo después les subo esta presentación si quieren. Estas cosas, voy a hacer un parate en un minutito, así me escuchan. No quiero que se aprendan nada de esto de memoria. Quiero que abran la cabeza, que lo vayan escuchando y que lo vayan entendiendo. Solo eso. Yo quiero que ustedes lo entiendan y después cuando demos las diferentes qué hacer, las diferentes afecciones, las diferentes cosas, vamos a retomar muchas de estas cosas. Entonces yo quiero que ahí que fluya la información. No quiero que estudien esto ni que se lo aprendan, por favor, de memoria. Solo abran la cabeza, abran la mente, escúchenlo y que las cosas entren y naveguen por ahí. Con eso ya es un montón. Porque después vamos... Igual, Natalia, más allá de lo que, perdona que te corte, lo que te dije Dale. hoy, una idea general, una cultura general con respecto al cuerpo humano, creo que todos a este nivel tenemos, me parece. Es Y decir, bueno, yo igual, claro, es que puede ser que muchas veces esto le parezca re boludo y bárbaro, capaz que alguno, un datito y ya con eso es un montón. Por eso le digo, no se estresen con esto ni intenten aprenderlo, son nociones muy básicas para que les fluyan y poder estar después más o menos todos al mismo nivel cuando hablemos de diferentes cosas. Esa es la idea de esta clase, pero no quiero que se aprendan nada de memoria, ni nombres, ni nada. Bien. Nos quedan 3 minutos y algo. Si se corta, volvemos enseguidita y retomamos, ¿sí? Bien, sigamos. Vamos ahora al sistema circulatorio. Vamos a hablar primero de la sangre. ¿Qué es la sangre? Porque nosotros vemos la sangre un líquido rojo. Bueno, no es tan así un líquido rojo en sí. La sangre, si nosotros podemos separar, y acá está la imagen, ¿ustedes ven mi mouse? ¿Sí? Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, acá tenemos la composición en sí de la sangre, y si nosotros centrifugamos y podemos separar, vemos que la sangre tiene un 55%, un poquito más de la mitad, de lo que es líquido realmente, se llama plasma, y es de un color amarillito, como un pichi clarito. Y después tenemos un 45% que son las células. ¿Ya? De esas células, de ese 45%, un 44,9%, o sea, casi todo, son los glóbulos rojos, que son rojos, por eso, y hay tantos, que por eso la sangre se ve de color roja, pero solo por lo que le da el color rojo son los glóbulos rojos. El 1% o menos son glóbulos blancos y plaquetas. Ahora vamos a hablar de estas células. Pero lo que más hay son glóbulos rojos. ¿Ah? Ahí. Vamos a hablar primero de los glóbulos rojos. ¿Qué son? Son los que transportan el oxígeno. Tiene una forma como de un disco, ¿tá? Son flexibles, blanditos, y esos son los que transportan el oxígeno. Ahora, cuando vemos sistema respiratorio, vamos a volver a nombrarlos. Ellos en los pulmones se llenan de oxígeno. Ellos tienen una partícula que se llama hemoglobina, una proteína se llama hemoglobina, que es como yo digo, es como una mochila, que le encanta el oxígeno. Entonces, ellos cuando pasan por los pulmones, llenan su mochila de oxígeno y quedan rojos brillantes rechonchitos. Van por la sangre, distribuyendo todo ese oxígeno, y van dejando el oxígeno y van agarrando el dióxido de carbono que provocan las células al trabajar. Cuando se llenan de dióxido de carbono, estos quedan de color, cambian un poco su color, porque se oxida la hemoglobina, no importa, y quedan de un color más oscuro, más borra de vino, es un rojo más oscurito. Dejan de ser rojo brillante claro para ser un rojo más borra de vino, más oscuro. Entonces dijimos, su función principal es el transporte de oxígeno. Nombramos recién, ¿dónde nacen estas células? ¿Se acuerdan? En la médula. ¿En qué médula? De los médula huesos. ósea. En la Bien. médula ósea o médula roja que está justamente exacto en el centro de los huesos. Si nosotros decimos solo la palabra médula, generalmente uno cuando dice médula, la mayoría de la gente entiende lo que es la médula espinal, que después vamos a ver eso, que es la que lleva los nervios, la que va en la columna. Esto se llama similar, pero son otras cosas. Esto es la médula roja o médula ósea y está dentro de los huesos. Exactamente. Todas estas células crecen y nacen, mejor dicho, y crecen en dentro de la médula, dentro de los huesos, y luego salen, cuando ya están maduros, al torrente sanguíneo, a la sangre. También tenemos, dijimos, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son más grandes, son no tan blanquitos, pero bueno, acá tenemos, son varios tipos en general,